Hola, espero que se encuentren muy bien. Vamos a resolver este ejercicio del principio de Arquímedes, cuyo enunciado es el siguiente. Se pesa un cubo de 15 centímetros de arista en el aire, dando como resultado 25 newtons. Después se pesa sumergido en el agua y da un valor de 20 newtons. Y nos piden calcular el peso aparente, el empuje y la densidad. Ahora bien, lo primero que vamos a realizar es colocar los datos del problema. Se tiene un cubo de 15 centímetros de arista. Arista igual 15 centímetros. Se pesa en el aire y da un resultado de 25 newtons. Es sumergido en el agua y da un peso de 20 newtons. Voy a llamar a este peso P1 para diferenciarlo. P1, 20 newtons. Y nos piden calcular el peso aparente, P aparente, el empuje y la densidad. Ahora bien, el peso aparente es el peso del objeto sumergido en el fluido. Es decir, tenemos P1, que son 20 newtons. Entonces, el peso aparente es igual a 20 newtons. Ok, ahora debemos de calcular el empuje. Para calcular el empuje, usamos la siguiente fórmula. Peso aparente es igual al peso menos el empuje. De esta fórmula despejamos E, que es el empuje. E va a ser igual al peso del objeto, por supuesto, pesado en el aire, menos el peso aparente. Sustituimos por sus valores y vamos a obtener que el empuje es igual al peso, que nos indican que son 25 newtons, menos el peso aparente, 20 newtons. El empuje es igual a 5 newtons. Ahora bien, nos piden calcular la densidad. Para calcular la densidad debemos de conocer el volumen y la masa. Podemos hallar el volumen del cubo. Por ser un sólido regular, podemos usar su fórmula. El volumen del cubo es igual a la arista elevado al cubo. Volumen va a ser igual a 15 centímetros elevados al cubo. Realizando estas operaciones vamos a obtener que el volumen son 3.375 centímetros cúbicos. Ahora debemos de calcular la masa. Peso es igual a masa multiplicado por la fuerza de gravedad. Conocemos el peso y conocemos la fuerza de gravedad. Despejamos la masa. Masa es igual al peso dividido entre la fuerza de gravedad. Sustituimos por sus valores. Masa es igual al peso, 25 newtons, dividido entre 9,81 metros entre segundos elevados al cuadrado. Realizamos estas operaciones y vamos a obtener que el peso es 2,55 kilogramos. La fórmula de densidad para calcular la densidad es la siguiente. Densidad es igual a masa sobre volumen. Ahora bien, aquí se observa que tenemos las unidades del volumen están en centímetros cúbicos y la masa está en kilogramos. O realizamos la conversión de kilogramos a gramos o realizamos la conversión de centímetros cúbicos
a metros cúbicos. Voy a realizar la conversión de centímetros cúbicos para metros cúbicos para que nos queden las unidades en el sistema internacional. Conversión. 3.375 centímetros cúbicos. Abrimos un paréntesis, colocamos 1.000.000 de centímetros cúbicos se encuentran en un metro cúbico. Multiplicamos 3.375 por 1.000.000 y lo dividimos entre 1. Y obtenemos volumen va a ser igual a 3,375 por 10 a la menos 3 metros cúbicos. Ahora sí podemos aplicar la fórmula. Densidad va a ser igual a la masa, 2,55 kilogramos, dividido entre 3,375 por 10 a la menos 3 metros cúbicos. Realizamos estas operaciones y vamos a obtener que la densidad es igual a 755,55 kilogramos entre metros cúbicos. Entonces, el peso aparente es igual a 20 newtons, el empuje es igual a 5 newtons y la densidad es igual a 755,55 kilogramos entre metros cúbicos. Si te gustó el video, suscríbete al canal y déjame tu like.